Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas una vez más a ECO. Llevamos prácticamente un año desgranando los diferentes temas de actualidad económica y diferentes temas económicos para dar otra perspectiva de la economía. Y acabamos la temporada con un gran colofón, con un debate, probablemente el último gran debate que va a versar sobre economía en esta campaña electoral. Y es que la economía es uno de los elementos fundamentales de los programas de los partidos políticos que se van a presentar el próximo 20 de diciembre. Y en un momento como el actual, esta afirmación probablemente tiene más importancia que nunca. No es la economía un apartado más dentro de los programas políticos, de los programas electorales, de los partidos que se presentan. Es el núcleo para nosotros, para ECO, es el tema fundamental. Hay un incremento sin precedentes de la desigualdad, hay desempleo, tenemos caídas salariales. En definitiva, el 20 de diciembre no decidimos solo qué gobierno saldrá de las urnas, sino también qué modelo de gestión de la crisis nos va a permitir abrir un nuevo escenario económico. Bien, pues para ello contamos hoy con todos los partidos, los 5 grandes partidos, representantes de los 5 grandes partidos que han venido a defender sus planteamientos económicos y esa visión que nos van a plantear para las próximas elecciones. La tarea de este programa no es sencilla porque tenemos a 5 representantes políticos y queremos tocar diferentes bloques. Vamos a ir presentándoos a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a Nacho Álvarez de Podemos. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros, Nacho. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. También tenemos a Teófilo de Luis, representante del Partido Popular. Muchas gracias, bienvenido por estar con nosotros. Encantado. También tenemos a Manuel de la Rocha, representante del PSOE. Bienvenido y muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Y a Francisco de la Torre, por parte de Ciudadanos, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, buenas noches. Buenas noches. Y a Sol Sánchez, por parte de Izquierda Unida, Unidad Popular, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Como siempre, un placer. Muchas gracias, Iván. Muy bien, pues la estructura decíamos que no es fácil. Hemos preparado 4 bloques, los cuales vamos a ir desgranando los diferentes componentes de los programas económicos de los partidos. Vamos a empezar cada uno de los bloques con 1 minuto, donde cada uno de los integrantes van a poder exponer su planteamiento y posteriormente vamos a entrar en un debate en cada uno de los bloques. Tenemos 15 minutos por bloque y vamos a empezar con el primero. El bloque primero, que es desempleo y precariedad. Vamos a empezar con Manuel de la Rocha, se ha establecido por sorteo. Manuel, si quieres, la primera pregunta que lanzo a la mesa para todos y que vas a empezar tú respondiendo. En vuestro primer año de gobierno, ¿cuáles serían vuestras medidas para generar empleo de calidad? Creo que tenemos el minutero, enseguida va a aparecer. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Para generar empleo de calidad, lo más importante es cambiar la política económica. Nosotros creemos que se trata de crecer de una forma sostenida e inclusiva, y para eso lo importante es hacer las cosas mejor, no más baratas, como nos está planteando y como es la propuesta del Partido Popular estos últimos 4 años. Evidentemente, nosotros ya hemos dicho que lo primero que vamos a hacer es derogar la reforma laboral para recuperar los derechos de los trabajadores, para recuperar la proporcionalidad y la causalidad en el empleo, para dar flexibilidad a las empresas, sí, pero recuperando la negociación colectiva que reequilibre las relaciones laborales entre empresarios y sindicatos. También vamos a simplificar, vamos a abordar la dualidad simplificando el número de contratos en 3. Un contrato indefinido, un contrato temporal y un contrato en prácticas. Y luego vamos a atacar el problema de los sueldos, que son muy bajos. Nosotros planteamos subir el sueldo mínimo interprofesional y una ley de lucha de igualdad de salarios entre hombres y mujeres que ha aumentado mucho. Tiempo. Manuel, muchísimas gracias. Continuamos con el minuto. Nacho, es tu minuto. Tienes el minutero, nos lo ponen enseguida. Ahí estamos. Lo tienes en verde. Qué duda cabe que el desempleo yo creo que es el primer problema de nuestra economía, de nuestro país, y por lo tanto Podemos lo ha establecido y lo ha fijado como el frontispicio de la política económica. Y para atenderlo necesitamos una nueva política económica que en primer lugar termine con la austeridad, ponga punto y final a la austeridad y por lo tanto destierre los recortes de nuestra economía y utilice una política fiscal expansiva como elemento para dinamizar la creación de empleo y para volver a un nivel de empleo similar al que teníamos antes de la crisis. Recordemos que por ahora solo se ha recuperado el 27% del empleo destruido durante la crisis. Pero es que además es necesario garantizar que no solo se crea empleo para
para absorber esos 5 millones de parados que tenemos, sino que el empleo que se crea es de calidad. Hace falta derogar la última reforma laboral, pero también la que hizo el Partido Socialista. Hace falta restablecer la negociación colectiva, subir el salario mínimo interprofesional a 800 euros en 2 años y a 950 al final de la legislatura y terminar con el fraude de ley que supone la temporalidad en este momento, fruto de la ausencia de causalidad. Tiempo, efectivamente. Muchísimas gracias, Nacho, por ajustaros a los tiempos. Pues Teófilo, es tu minuto. Vamos a poner el minutero y tienes 60 segundos enteros. Pues muchísimas gracias. La pregunta lo que pretende es cuáles son las medidas que se emplearían en el primer año para crear empleo. Naturalmente, nosotros pensamos que hay que continuar con las políticas de reforma que ha hecho nuestra economía más competitiva, por lo tanto, para así conseguir un crecimiento real y sostenido de la economía. Por eso me congratulo en poder decir que en el presupuesto 2016, que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2016, hay más de 2.000 millones de euros para políticas activas para la creación de empleo. De ello hay un montante muy importante para la formación profesional dedicada a aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo, 800 millones, de los cuales hay 120 millones para formar jóvenes que así puedan entrar en el mercado de trabajo. Naturalmente, también tenemos medidas, pero esas medidas no están presupuestadas, no están incluidas en el presupuesto, como es favorecer el empleo estable, el empleo de calidad, y además también facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y, desde luego, por supuesto, trabajar por el equilibrio, por la igualdad entre hombres y mujeres. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es tu minuto, Francisco. Tenemos aquí 60 segundos. El minutero te lo van a poner enseguida. Son todos tuyos. Pues nada, nosotros en el ámbito laboral pensamos, como decía Albert Einstein, que no podemos esperar resultados distintos si siempre hacemos las mismas cosas. En este sentido, nosotros queremos cambiar el mercado de trabajo de forma sustancial porque ha sido muy ineficiente, porque nuestro grado de temporalidad es inasumible y en este sentido nosotros vamos a implantar un contrato laboral único que acabe con la dualidad entre trabajadores temporales y trabajadores fijos. Esto se va a complementar con políticas de seguridad social que bonifiquen a aquellas empresas que despidan menos. Vamos a cambiar radicalmente las políticas activas de empleo para ayudar a la formación de estos 3 millones de personas parados de larga duración, que son los grandes perdedores de la crisis, y en este sentido, frente a lo que ha habido en otros casos de saqueo de los fondos de formación, nosotros vamos a darle un cheque de formación a cada parado. Por otra parte, llevamos también un paquete importante de políticas de conciliación e igualdad. Muchísimas gracias. Pues es el turno de Sol y terminamos nuestro minuto con Sol. Ahí los tienes, te los van a poner enseguida. Están en verde. Vale, bueno, pues desde Unidad Popular lo que tenemos estructurado es un plan de emergencia social con 10 medidas, porque ya que la pregunta era lo que íbamos a hacer inmediatamente en el primer año. Creo que lo que tendemos a contrarrestar con esto no es solamente el problema del paro, sino el de ese 14% de trabajadores y trabajadoras pobres que hay en este país. Por lo tanto, una de las medidas es el plan de trabajo garantizado, que convertiría al Estado en empleador de última necesidad, porque entendemos que ya no es solamente suficiente con la derogación de las 2 reformas laborales, cosa que llevamos también en programa y que haríamos rápidamente, y la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores que dé trabajo con derechos, sino que se necesitan intervenir más directamente para la creación, que a nosotros nos sale por 9.400 millones de euros, de al menos 1 millón de puestos de trabajo en esa primera legislatura. Muy bien, pues acabamos. Muchísimas gracias, Sol. Acabamos el minuto. Es vuestro turno de réplica. Podéis empezar o pedir la palabra en cuanto queráis, cualquiera de vosotros. En cualquier caso, habéis puesto encima de la mesa diversas medidas. Francisco, yo te preguntaría concretamente, para abrir el debate y que podamos empezar, ¿cómo permite el contrato único crear empleo? ¿Cuál es el mecanismo que nos permitiría decir, implantando el contrato único, vamos a generar empleo? No, el contrato único no fomenta directamente la creación de empleo. Para eso tenemos otras medidas que como tampoco tenía un tiempo limitado, la dejaba para política social, como es el complemento salarial garantizado. El contrato único lo que permite es acabar con la dualidad artificial entre empleados temporales, que recordemos que el mes pasado el 92% de los contratos que se hicieron fueron temporales, es decir, con el grado de precariedad absolutamente artificial existente, porque ningún empresario se plantea ante la subida de indemnización a tener que hacer fijo un empleado, sino que esto va transcurriendo, bueno, pues
de forma natural. Ningún empleado se enfrenta a un muro, sino que sube una escalera, y como es más fácil subir escaleras que enfrentarse a un muro, bueno, pues es la política que recomienda la OCDE o que recomiendan, bueno, pues expertos económicos como Jean Tirole o Tomás Piketty cuando nos encontramos ante un mercado de trabajo que, como es el español, que está terriblemente fragmentado. Es una política contra la precariedad, pero evidentemente que no es mágica ni crea directamente empleo. Sol, Manuel, podéis intervenir cuando vale, queráis, ¿eh? Pues no sabía. Sí. Pero directamente, no estamos para nada de acuerdo, evidentemente, porque entendemos que si se estuviera cumpliendo lo que pone en el Estatuto de los Trabajadores y no celebrando la mayor parte de los contratos en fraude de ley, ya tenemos una modalidad de contrato que por defecto equivale a lo que se plantea con esos argumentos como contrato único, que es el indefinido en este país. El contrato indefinido solo a día de hoy tiene un periodo de prueba de 12 meses. Entonces, puedes despedir gratis a un señor después de 12 meses, de 10 meses de trabajo. Entonces, a ver, esto es lo que hay. El contrato indefinido tiene un periodo de prueba de 12 meses, pero ya te digo que habría que derogar las últimas leyes que tienen que ver con este tema. Pero sigue siendo el contrato modelo como contrato único que queréis plantear de todas maneras. Bueno, lo Manuel, que hay... Francisco, sí. Estaba Manuel pidiendo la palabra, Bien, luego Nacho también estaba... No estamos de acuerdo con el contrato único. Es un contrato que no existe en ningún lugar del mundo, es un contrato que ni siquiera los empresarios lo están pidiendo, porque ellos requieren contratos temporales para algún tipo de actividades temporales, que existen muchas en España, y además que ni siquiera garantiza que los más jóvenes, que son los últimos en incorporarse, seguirían siendo los más baratos en despedir, y por lo tanto serían los que mantendrías la rotación, porque serían los últimos en entrar. Para nosotros, de todas formas, eso es el enfoque equivocado. Nosotros lo que queremos es, ya he dicho, derogar la reforma laboral, que es una reforma de máximos del Partido Popular, que siempre, con la excusa de la crisis, lo que quiso fue desregular e individualizar las relaciones laborales entre el empresario y los trabajadores, con idea de ir precarizándolas. Nos preocupa mucho, pero hay dos elementos que a nosotros nos preocupan enormemente, más allá de que derogamos la reforma laboral, que son los parados de larga duración, que no han dejado de crecer en toda esta legislatura, 700.000 más parados de muy larga duración. Si no hacemos algo para ellos, las políticas activas de empleo han caído un 40%, y la mayoría de ellas han sido bonificaciones que ya sabemos que no funcionan para nada. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es: vamos a duplicar las políticas activas de empleo para hacerlas con perfiles muy individualizados. Y en segundo lugar son los jóvenes. Tenemos el paro juvenil más elevado de Europa, un 50%. Los jóvenes se están marchando de España. 13.000 jóvenes al mes se han ido en esta legislatura desde que gobierna Rajoy. Nosotros creemos que es importantísimo, por tanto, tomar medidas para ayudarles a que se mantengan. Y traemos al menos 3 medidas. En primer lugar, recuperar la garantía juvenil que el Partido Popular ha ignorado. En segundo lugar, un programa de acreditación de 700.000 jóvenes que han salido de la escuela secundaria, no la llegaron a terminar, para que acrediten sus cualificaciones más sencillas. Y en tercer lugar, un plan de retorno de científicos jóvenes para atraer el talento de 10.000 jóvenes científicos que se fueron de España porque aquí no había oportunidades. Muchísimas gracias. Nacho, estabas pidiendo la Bueno, palabra. yo creo que si una virtud ha tenido la propuesta de Ciudadanos del contrato único es, de alguna forma, concitar el común rechazo del resto de fuerzas políticas en torno a esa propuesta, por una razón muy sencilla. Yo creo que hay elementos de debilidad en el planteamiento, no existe en ningún otro país de la OCDE, tampoco se termina de quedar claro muy bien a partir de qué umbral es creciente el despido. En todo caso, incluso aunque fuera creciente a partir de la situación de los contratos temporales actuales, tendríamos que, para que un trabajador iguale la situación que ahora le da un contrato indefinido, tendrían que pasar 8 o 9 años. En todo caso, a nosotros lo que nos parece esta propuesta es que es una propuesta que supone una vuelta de tuerca sobre una trayectoria que ha sido la de los últimos 15 años, que es la trayectoria de, para terminar con la precariedad y con la dualidad del mercado de trabajo, lo que hacemos es restar protección al empleo de los trabajadores indefinidos. Trayectoria que hemos visto, desde luego, profundamente desacertada para solucionar este problema. Ninguna de las reformas laborales, y esta vuelta de tuerca tampoco lo conseguiría, permitiría terminar con la precariedad, porque fundamentalmente esta responde a la temporalidad que en nuestro país se utiliza de forma profundamente extensa en fraude de ley y que nosotros pensamos que debe ser desincentivada. Debemos garantizar que la temporalidad más allá de un año, los contratos temporales de plazo superior a un año, no se conviertan en indefinidos y no se puedan concatenar en plazo superior a ese tiempo. Pero es que además pensamos que el desafío fundamental es resolver el tremendo problema de desempleo que tiene nuestro país. El Banco Central Europeo ya lo empieza a apuntar.
La política monetaria expansiva no basta. Es necesario que los países hagan su trabajo. Es necesario caminar por una senda de fiscalidad expansiva y esto entraña, desde luego, una reducción del déficit mucho más paulatina. Teófilo. Sí, yo simplemente precisar una serie de datos que se han manejado aquí. En primer lugar, se ha hablado de la dificultad de los jóvenes para encontrar empleo. Yo creo que vamos por la buena senda gracias a las políticas desarrolladas por el Gobierno en esta 10ª legislatura. El 10% en el último año ha habido un 10% más de jóvenes que se han incorporado al mercado de trabajo de lo que había antes. 8 de cada 10 empleos nuevos pertenecen al colectivo de larga duración. Desde luego nosotros creemos que el factor crecimiento real en toda la economía es fundamental. Lo que queremos es que haya más para que pueda entonces haber más oportunidades para colocarse, para empleo. Nuestro objetivo son 20 millones de personas cotizadas en el 2020. Creemos que el requisito de formación es capital. Yo personalmente me preocupa mucho, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, el modelo de formación que ha explicitado el compañero de Ciudadanos. Yo creo que ese modelo de formación que se ha comentado, o por lo menos así lo recogen ellos en el programa electoral, dotado con más de 1.000 millones de euros y que pretende la creación de más o menos 30 centros cuyo contenido o desarrollo de líneas de investigación no se conocen, la calidad de la investigación tampoco y el control de todo ese presupuesto, según parece, va a estar en manos del sector público. Nosotros preferimos que esté realmente en donde la investigación es realmente más productiva con carácter general, que es en el sistema productivo, porque creemos que ayuda al crecimiento sostenido y además no ofrece demasiada dificultad para estimularlo. Y respecto a algunas de las propuestas que ha hecho de la Rocha del Partido Socialista, las propuestas que el Partido Socialista lleva en materia de trabajo lo que hace es introducir rigideces en el mercado de trabajo. Ayer yo oía a Pedro Sánchez, en un momento determinado ponía como ejemplo a los Estados Unidos de América, refiriéndose a que Obama era un gobierno progresista y que había desarrollado una política expansiva, y lo ponía como ejemplo de modelo económico. Desde luego, el modelo del mercado laboral que defiende el Partido Socialista, que introduce rigideces en el mercado de trabajo, está muy, muy lejano del modelo de los Estados Unidos, porque el modelo americano va mucho más allá de las flexibilidades que introduce nuestra reforma laboral. Muy bien. Estaba pidiendo Sol, estaba pidiendo Francisco, estaba pidiendo Manuel, pero empezamos por Sol, que lo había pedido primero, y vamos en el orden que he establecido. Sí, con pero respecto... rápido, os pido brevedad porque nos quedan poco tiempo para este bloque. Yo sé que hay muchas cosas que decir, vamos a tener más bloques donde podéis además desarrollar alguna de las partes de este, pero os pido brevedad para que podamos intercambiar opiniones. Sí, lo que ocurre es que para mí es muy importante el tema del trabajo. O sea, y nosotros en nuestro programa lo hemos puesto como eje en el centro, pero como un trabajo con derechos y un derecho al trabajo. Entonces, esa creación de empleo que se dice que se está dando y se puede estar dando, que nos contaba Teófilo el otro día, que el 80% del trabajo se crea aquí, pero es que ese empleo sin derechos, precario, y que lleva a la gente a la marginalidad y la convierte en trabajador pobres, no podemos tomarlo como un éxito. Entonces, entendemos que las políticas expansivas ya no son suficientes, que se tiene que crear directamente convirtiendo trabajo real que está por hacer en empleos que no interesan crear al mercado en este momento. Y de alguna manera, al pagarlo entre 900 y 1.200 euros mensuales, se hace palanca para que desincentivar que se sigan creando esos trabajos de 400 y 300 euros, que son la mayor parte de los que consiguen los jóvenes de este país en este momento. Vamos a ver, dos matizaciones muy rápidas. En primer lugar, sobre lo que decía Teófilo, no se refería a la política de formación, sino a nuestro proyecto de investigación y desarrollo, que es una idea inspirada en el Instituto Fraunhofer alemán, y este proyecto del Instituto Fraunhofer lo que consiste es en poner en conexión institutos universitarios punteros con las necesidades de las empresas, y en Alemania ha funcionado muy bien, y no entiendo muy bien cuál es el motivo de la crítica, porque eso sí, a cambio nosotros queremos limitar el crecimiento de aves que en general van poco llenos, por decirlo de alguna forma, o que van vacíos. Y en segundo término, pero vamos, que no es un tema laboral, solamente por aclararlo. Y en segundo lugar, en cuanto al contrato único, existe en algunos países como en Italia o en Dinamarca, y es lo que recomiendan los principales expertos cuando nos encontramos con un mercado tan fragmentado como el español. Solamente un detalle: el 92% de los contratos del último mes fueron temporales. Evidentemente, la mayoría de estos contratos no obedecían a necesidades temporales, y lo que tenemos es un problema gravísimo
muchísimo en España de fragmentación, porque los contratos no obedecen a la realidad de las necesidades de las empresas. Manuel y Nacho, tenéis brevemente, porque tenemos que pasar al siguiente bloque, así que concluid si El queréis. representante del Partido Popular, Teófilo, habla de flexibilidad. Mire, la flexibilidad de la reforma laboral lo que ha producido es que 1 de cada 4 contratos hoy sean de menos de 7 días. El contrato medio es 54 días. Los salarios han caído un 4%, pero es que para los jóvenes han caído un 10% y sobre todo los salarios bajos. Esa es la flexibilidad que quiere el Partido Popular. Nosotros no queremos ese tipo de flexibilidad que nos lleva a mercados laborales que recuerdan un poco a la Inglaterra de Dickens, pero sí que creemos que debe darle flexibilidad a las empresas, por supuesto, que son las que crean empleo y riqueza, pero con salarios dignos. Por eso nosotros planteamos la subida del salario mínimo interprofesional, con igualdad salarial entre hombres y mujeres. Por eso vamos a llevar una ley de igualdad salarial para acabar con esa discriminación que cobran menos las mujeres en un 24%. Y vamos a simplificar los contratos, claro que sí, 3 contratos, temporal, indefinido y en prácticas. Y los trabajos indefinidos tendrán que ser ocupados con contratos indefinidos. Y los temporales serán solamente los contratos temporales para puestos temporales, y aquellas empresas que abusen, como está ocurriendo hoy en día, de los contratos temporales serán penalizadas y tendrán que pagar mayores cotizaciones a la Seguridad Social. Y, por supuesto, vamos a acabar con las bonificaciones que son ineficaces, que no sirven para nada, y lo que vamos a hacer es transformar esas bonificaciones en políticas activas de empleo para mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración y de los jóvenes, que es para lo que deberían usarse las políticas activas de empleo. Muy bien, Nacho. Veo la cara de Iván, así que seré muy conciso y muy breve. Yo creo que decir que nuestro mercado de trabajo es rígido o presentaba rigideces es no atender a la realidad. Nuestro mercado de trabajo ya antes de la reforma tenía al 30% de los empleados trabajando en condiciones de temporalidad y, por lo tanto, con un despido que básicamente era nulo, era la no renovación. Es decir, que hablar de rigidez en ese caso es, en definitiva, y lo que plantea el Gobierno y el debate popular, el Partido Popular con este debate, es trasladar un debate que es impropio de una sociedad democrática. Es el debate de es mejor tener cualquier empleo a cambio de no tener nada. Empleos de 2 horas, empleos en donde el 90% de los que se realizan al mes son temporales y de muy bajos salarios, en donde más de 3 millones han salido de trabajadores han salido de la negociación colectiva. Es que no existe ninguna evidencia empírica en toda la literatura económica entre la existencia de una relación positiva entre la creación de empleo y el grado de protección o desprotección que éste tiene. Y, por lo tanto, lo que justifica es que tengamos empleos de peor calidad, las políticas que se han aplicado en los últimos años, pero desde luego no que tengamos más empleo. Lo que justifica es un crecimiento muy importante de las desigualdades. Perfecto. Bueno, pues se han quedado todos los representantes de los partidos con ganas de decir algo, y lo van a decir probablemente en el siguiente bloque, porque entramos en el bloque de pobreza y desigualdad. Entre otras cosas, todos los indicadores de desigualdad han empeorado en los últimos años, desde el 2007, y queremos saber, empieza en esta ocasión Nacho Álvarez, sigue Teófilo. La pregunta es clara: ¿qué propuestas lleváis en vuestro programa para combatir la pobreza y la desigualdad desde el primer año de gobierno? Para combatir la pobreza y la desigualdad. Para combatir, en definitiva, lo que pensamos que es posiblemente el mayor desafío que tiene en este momento nuestro país. Un país rico y que, sin embargo, convive con 10 millones de personas en riesgo de pobreza. En primer lugar, hay una cuestión que pasa por una terapia de choque. Es necesario aplicar un plan de renta garantizada que ponga por encima del umbral de pobreza monetaria al menos a 8,5 millones de personas, que es lo que nosotros planteamos, que complete la renta hasta 600 euros mensuales de aquellos hogares que carecen de ingresos o que tienen ingresos por debajo de esa cifra, y que la complete por encima de los 900 euros para hogares que, teniendo trabajos derivados empleos derivados del trabajo, no tienen un umbral de ingresos inferior. Es necesario, además, como decía anteriormente, un nuevo marco de relaciones laborales que incremente el salario mínimo interprofesional y que garantice la negociación colectiva para que la redistribución de la renta, que el crecimiento económico se produzca con redistribución de la renta. Y, finalmente, es necesario equiparar permisos de paternidad y maternidad que sean iguales e intransferibles en el mercado de trabajo para que la desigualdad entre hombres y mujeres se corrija. Nacho, te tengo que cortar, ha pasado el tiempo y tenemos que pasar el minutero. Los segundos ahora mismo están en Teófilo, en el Partido Popular. Te los vamos a poner enseguida y los tienes en verde hasta que se pongan en rojo. Adelante. Sí, perdona. Me he liado.
Pero bueno, en cualquier caso, desde luego para luchar eficazmente contra la pobreza y la desigualdad, vuelvo otra vez a insistir, hay que conseguir que este país sea mayor, que sea mucho más rico, que tenga mucho más empleo, que el personal tenga muchísimas más oportunidades para elegir con su esfuerzo lo que es el desarrollo de su vida personal. Yo creo que la reforma laboral, antes se han hablado de ello, yo no he podido hacer dúplica, pero sí quiero decir que creo que algo tendrá que ver en el millón de puestos de trabajo que se han creado entre el año 2014 y el 2015. Respecto a las medidas para paliar las malas situaciones o las situaciones de debilidad, nosotros proponemos ya una rebaja del IRPF en presupuesto de 2016 que contempla un incremento del apoyo por hijo del 5% respecto a cifra del año anterior, 1.500 millones para apoyo a la familia, un servicio social, gastos para servicios sociales en el presupuesto 2006 con un incremento del 7% y más becas en el presupuesto 2016 que las que había en el año 2011, con más de 248 millones de euros dotados. Tiempo. Muy bien. Francisco, es tu turno. Vamos a ponerte el segundero para que lo tengas en verde. Adelante. Bueno, nosotros creemos que en nuestro análisis que efectivamente la desigualdad se ha incrementado de forma sustancial en España y se ha incrementado básicamente porque las empresas han realizado el ajuste durante toda la crisis despidiendo empleos temporales que eran los peor pagados. Esto ha acabado creando una nueva clase social que es el precariado. Bueno, para disminuir la precariedad, lo hemos estado hablando antes, nosotros proponemos un contrato único de igualdad de oportunidades. Pero además queremos mejorar sustancialmente la situación de estas personas que trabajan y aunque trabajen son pobres, y en este sentido nosotros creemos que con nuestro complemento salarial garantizado, que nos va a costar 7.800 millones de euros, vamos a mejorar sustancialmente la situación que tienen estas personas que trabajan y aún así son pobres. Queremos equiparar también las rentas de inserción de las comunidades autónomas para aquellas personas que no tienen esta suerte de poder trabajar. Queremos incrementar las políticas activas de empleo y dar un cheque de formación para dar una oportunidad a los 3 millones de parados de larga duración, y luego llevamos también propuestas concretas en materia de vivienda, como es expropiación temporal del uso de vivienda. Tiempo. Bueno. Esto lo vas a poder decir en esta en el tour. Efectivamente, aquí vamos pasando rápidamente. Sol, te vamos a poner. Es que también tenemos que sintetizar para poder tratar los temas, porque es un debate, como decíamos, importante. Sol, te toca. Vamos a ponerte el minutero. Adelante. Más que sintetizar es escoger, ¿no? Querríamos decir, lo primero, que no sirve de nada crecer si no se redistribuye la riqueza y si no se toman medidas de otro tipo. Entonces, lo primero que haríamos sería la derogación de la modificación del artículo 135, evidentemente. Por supuesto, la paralización de los desahucios y la dación en pago. Aplicar toda una reforma que tiene 8 medidas, evidentemente no me da tiempo a contar, de fiscalidad justa y progresiva. Equiparar el gasto de los servicios sociales al 7% del PIB, que es la media de la Unión Europea. Luego, en pobreza infantil, invertir del 1,4%, ponerla también a nivel europeo al 2,2%. Queremos recordar que hay un 13% más de millonarios que cuando empezó la crisis y, por lo tanto, la reforma fiscal tiene que hacer que lo pague quien realmente lo debe, ¿no? Una renta mínima garantizada de 529 euros mensuales, que llegaría a 2 millones de personas, que son las que cobran menos del 70% del sueldo mínimo interprofesional, también complementaría al resto. Muchísimas gracias por estar ateniéndonos al tiempo. Le toca a Manuel. Tenemos el minutero puesto y adelante. Sí, evidentemente el problema del incremento de la pobreza y la desigualdad es el gran reto que tiene este país, ¿no? Hoy sabemos que la pobreza infantil en particular tenemos las tasas de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europea después de Rumanía, bolsas de pobreza y exclusión muy vinculadas a al desempleo de larga duración. Nosotros, por tanto, hemos planteado una gran medida muy calculada, muy pensada, que es el ingreso mínimo vital, que es garantizarle a todos los ciudadanos de este país un mínimo, al menos de 427 euros, que iría con unos complementos por hijo de unos 100 euros por hijo, que garantizaría, si se pone en marcha, que acabaríamos con la pobreza infantil extrema. Aparte, por supuesto, tenemos que recuperar y reforzar y restaurar el estado del bienestar, la educación, la sanidad y la ley de dependencia, que son los 3 garantes de la igualdad de oportunidades en este país. Pero, sobre todo, nuestra propuesta estrella es el ingreso mínimo vital para las 630.000 familias que no tienen ningún tipo de ingreso. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues
prácticamente todos los partidos que tenemos en la mesa nos han propuesto algún tipo de programa de rentas. A mí me gustaría preguntaros, por ejemplo, la diferencia que existe entre el complemento salarial que nos ha comentado Francisco, por ejemplo, o el ingreso mínimo vital que nos ha presentado Manuel, o el programa de renta garantizada que nos ha presentado Podemos. ¿Cuáles son las diferencias? Sí, por supuesto. Adelante, podéis intervenir cuando queráis en este bloque. Sí, es cierto que algunos partidos están con el complemento mínimo vital, salarial, como una medida estrella. Ciudadanos lo cuantifica en 7.800 millones de euros para el primer ejercicio, considero, y habrá que ver de dónde demonios, si Ciudadanos tuviera oportunidad de poner en marcha esta medida, lo podía sacar. A mí me gustaría saber quiénes se beneficiarían, cuál es la pauta. Ciudadanos dice las personas más significadas de la familia. El PSOE, no sé a qué se refiere, si es cabeza de familia, si son la pareja que constituye la familia, si es uno de los miembros de la familia. Eso es muy importante saber. Y luego, para mí, para ver si la medida es viable, me gustaría saber si existe alguna conexión entre rechazo, oferta de trabajo y continuar en ese modelo de prestación. Es decir, no ha sido la primera vez en que personas que se les garantiza unos determinados ingresos rechazan sistemáticamente una oferta de trabajo que se pueda adaptar a su perfil, porque le resulta menos cansado. Entonces, lo que es muy importante es que con el esfuerzo de todos se pueda utilizar, o por pensiones no contributivas, en dotar el auxilio necesario a quienes están descolgados de la sociedad, que eso no es patrimonio nada más que de nuestro estado de bienestar, no de una acción política, pero creo que esas medidas que se han puesto aquí sobre la mesa, me gustaría un mayor nivel de explicación. Uno, quiénes son los que marcan cuánto es el montante frontera y de qué forma se controla que, en efecto, auxilia en el momento necesario. Cuando aparece un empleo, deja de funcionar el mecanismo. Teófilo ha dejado encima de la mesa, si queréis, ha aludido a varios de vosotros. Nacho. Sí, bueno, empieza Nacho. Sí, a mí me parece brevedad, que por es favor. un enfoque profundamente desafortunado y completamente equivocado pensar que en un país donde hay 5 millones de personas paradas puede haber gente que por recibir un ingreso que garantice la subsistencia va a rechazar ofertas de empleo. Me parece que es, sinceramente, desafortunado pensar que esa realidad tiene lugar así. En todo caso, nosotros hemos sido muy claros a la hora de plantear esta propuesta. Nosotros lo que planteamos es que con el plan de renta garantizada que hemos puesto sobre la mesa saldrían de la pobreza monetaria 8,5 millones de personas, fundamentalmente garantizando que en hogares unipersonales se completarían los ingresos del hogar en hogares que no tengan rentas del trabajo hasta los 600 euros, incrementándose en un 35% por segunda persona y en un 20% por tercera persona y adicional. Que además esto vendría acompañado de una segunda parte, que es una renta complementaria, que el sentido fundamental que tiene es garantizar que trabajar siempre salga a cuenta, precisamente para evitar alguna posible situación en ese sentido, como, por ejemplo, se ha desarrollado en otros países donde estos programas de renta garantizada se desarrollaban, o, por ejemplo, en el caso del País Vasco. De forma que cuando un trabajador, cuando una persona encuentre un trabajo, el dar el paso a la situación de trabajo no suponga que se pierda el conjunto de la subvención y que, por lo tanto, haya, de alguna forma, un desincentivo o, sobre todo, haya lo que se ha llamado la trampa de la pobreza. Y, por lo tanto, se complementarían las rentas, en este caso, hasta los 900 euros. Pero, en todo caso, hay que entender esto, y termino, como una medida de choque en una situación de profunda excepcionalidad, donde somos el país donde más rápidamente han crecido las desigualdades en el marco de la zona euro como consecuencia de la crisis, que deben de acompañarse de otros elementos. Manuel apuntaba a algunos: revertir los recortes y garantizar que el estado del bienestar actúe como colchón frente a las desigualdades, garantizando la igualdad de oportunidades en la educación, en la sanidad, en el terreno de la dependencia, es fundamental también. Muy bien, os pido brevedad. Francisco, Manuel, Sol. Bueno, por responder a las preguntas, el grado de detalle en nuestro caso es muy importante. Hemos evaluado el coste en 7.800 millones de euros y este coste se refiere a darle a la persona que mayores ingresos obtiene en el hogar este complemento salarial garantizado. Se le da o a este declarante, o si hace declaración conjuntamente a ambos declarantes. Es decir, es una sola declaración de renta, y por eso el coste es de 7.800 millones y si no se dispararía. La segunda
La segunda duda que me planteabas, en el tema de dónde demonios vamos a sacarlo, pues lo vamos a sacar en principio de dos cuestiones fundamentales. En primer término, una reforma en profundidad del impuesto de sociedades, porque actualmente pensemos que las grandes empresas están pagando una media del 6% sobre su resultado contable, y pensamos que si cerramos los agujeros que existen en el impuesto de sociedades y nos aproximamos, que no llegamos siquiera a la media de lo que se está obteniendo en la OCDE por este tipo de impuesto, podríamos obtener unos 4.500 millones. Y en segundo lugar, a través de un programa de eliminación de despilfarro, duplicidades, nuestra idea es suprimir las diputaciones e ir hacia fusión de servicios municipales, y que con esto nos ahorraríamos 5.000 millones. Luego, pensamos que con ambas cuestiones la financiación está claramente garantizada, la financiación de nuestro programa. Manuel. Sí, bueno, en relación al complemento salarial de Ciudadanos, cuesta una buena cantidad, 7.800 millones. El problema es que va a no sé cuántos cientos de miles o millones de personas, pero justamente se olvida de los que más lo necesitan, que son aquellos que no están trabajando. Luego, para nosotros no sirve un complemento salarial que deja fuera a los 2,3 millones de desempleados. Podemos tiene una renta básica garantizada que llega hasta 900 euros la renta que garantiza. El coste me gustaría saberlo, porque yo creo que ese es un coste desproporcionado. Y yo dudo mucho que España hoy se pueda permitir pagar 15.000 millones y además reducir el déficit. Nosotros tenemos una medida que pensamos que es mucho más razonable, y el Teófilo ha planteado, del Partido Popular, exactamente de qué estamos hablando. Nosotros hablamos de las 728.000 familias que, según el INE, hoy no tienen ningún ingreso, que eso equivale a unos 2,3 millones de personas, con unos complementos por hijo para llegar a cerca de 1,8 millones de niños y acabar con la pobreza infantil extrema. Evidentemente, esto no va esto hay que hacerlo en coordinación con las comunidades autónomas, que tienen distintas rentas básicas. Por supuesto que se va a hacer, y va incluido como parte, con una buena coordinación con las políticas activas de empleo, para garantizar que haya una mejor empleabilidad. Irían acompañados de perfiles para meterlos en el mercado laboral, y esa cuestión que has planteado de que la gente rechaza las ofertas, no, esto es un programa integral. Para evitar que puedan, no he dicho que lo hagan. Es un programa integral. Que puedan, en cualquier caso, lo que quiero evitar es, quiero garantizar la más correcta aplicación de los fondos públicos, y si son públicos en auxilio de posiciones de dificultad, que realmente sean lo más eficaces posible. Pero lo que no quiero es facilitar. Para nosotros es fundamental, a la hora de abordar el problema de la pobreza, el acabar con los copagos, que hemos planteado que están siendo una enorme dificultad para los ancianos. La pobreza energética, llevamos unas medidas en las cuales vamos a impedir que las compañías eléctricas puedan cortar la luz a aquellas familias vulnerables. Y, por supuesto, recuperar la ley de dependencia, que, como ayer dijo Pedro Sánchez, ha dejado que haya 400.000 personas de grado medio, de dependencia media, que no han podido llegar a beneficiarse de los recortes del Partido Popular y han fallecido en la espera. Con lo cual, eso nos preocupa muchísimo. Sol. Sí, creo que nadie quiere vivir con 500 euros. Nadie quiere vivir con 500 euros con total seguridad. Y creo que lo que, desde luego, para nosotros rige y trasciende todo lo que estamos proponiendo, es que lo que es una obligación es garantizar la existencia material de las personas, porque el resto de derechos y libertades, si no, se quedan en papel mojado. Entonces, en ese sentido, entendemos que el plan de trabajo garantizado, que a nosotros nos cuesta 9.400 millones de euros, más el sistema de renta mínima garantizada, que es insuficiente, pero al menos garantiza esa asistencia material, que nos cuesta otros 12.600 millones de euros, se debe acompañar con una serie de medidas que además dignifiquen la vida de las personas, pues como la tarifa eléctrica para un suministro vital básico, y otra serie de cuestiones que están dentro de ese plan de emergencia social al que yo me estoy remitiendo, porque la pregunta está siendo todo el tiempo qué haríamos en el primer año de gobierno, ¿no? Tenemos más cosas a largo plazo, porque esto es un plan de choque, pero hay que hacerlo sostenible en el tiempo, y para eso son necesarios cambios más profundos. Pero sí, me gustaría decir que este plan completo de 10 medidas, que no me ha dado tiempo y seguro que no me ha dado tiempo a contar entero, que llegarían a impactar directamente de forma positiva en 16 millones de personas, nos cuesta 41.251 millones de euros, y que la reforma fiscal que hemos hecho y hemos calculado nos da 45.677 millones de ingresos. Entonces,
decir que es una cuestión de prioridades y de voluntad política. Perfecto. Bueno, nos sorprende gratamente, los partidos políticos vienen con las cuentas hechas y vienen contraponiendo diferentes figuras. Vamos a pasar al siguiente bloque. El siguiente bloque, que es crecimiento económico. Ya se han apuntado algunas medidas, ya se ha apuntado alguna cuestión al respecto. En esta ocasión va a empezar Teófilo de Luis. La pregunta es muy fácil. La deuda de las familias, empresas, bancos, actualmente está asfixiando, en cierto sentido, el crecimiento económico. ¿Cuáles son vuestras medidas desde el Partido Popular para reducir el nivel de endeudamiento y recuperar la senda de crecimiento? Vamos a poner el minutero enseguida. Sí, no, pero muy rápidamente, desde luego, estoy absolutamente disconforme con lo que aquí señaláis, que está asfixiando el crecimiento. El crecimiento que se ha producido en España en el último ejercicio es de un 3%, es un crecimiento real, se está creando empleo, hay más de 500.000 empleos previstos, el consumo también está creciendo, como está previsto en esta Navidad. Desde luego, la deuda de las empresas, por lo que parece, en función de la recaudación del impuesto de sociedades, hay una previsión de crecimiento en el año 2015, como también una previsión de crecimiento del impuesto a la renta en el año en curso, y por lo tanto yo creo que no habrá habido dificultades. Los tipos de interés no están especialmente altos, las posibilidades de crecer y de ampliar la actividad empresarial es grande. No creo en absoluto que estemos en una situación de tensión en cuanto a crédito de familias o de empresas o de ni siquiera del Estado, que la financiación le está costando muy poco al Estado. Muy bien, muchísimas gracias. Pues Francisco, vamos a poner el minutero para vuestra toma de posición. Ahí está. Adelante. En España efectivamente está creciendo y este crecimiento económico se debe en buena medida al esfuerzo de las familias y empresas españolas y, en segundo lugar, a unos vientos de cola que vienen del exterior de bajos precios del petróleo y de una política monetaria tremendamente expansiva. Y eso hace que efectivamente el elevado endeudamiento público, que ahora tenemos un 100% del Producto Interior Bruto de deuda, de endeudamiento público acumulado, según datos del Banco de España, aún así no haya tantísimos problemas, precisamente por la política monetaria expansiva que hace que los tipos de interés que se están pagando por parte del Estado sean bajos. No obstante, creemos que hay que continuar disminuyendo el endeudamiento de familias, de empresas y del Estado. Del Estado hay que cuadrar las cuentas y sería positivo empezar a cumplir alguna vez los objetivos de déficit. En cuanto a las familias, proponemos una ley de segunda oportunidad seria que funcione, que les permita desendeudarse a estas familias. Y por otra parte, respecto a las empresas... Respecto a las empresas, la siguiente intervención, Francisco. No te preocupes, porque yo creo que en el turno de réplica. Sí. Ahora toca a Sol. Tenemos, no voy a decir minutero porque a lo mejor os confundís, es un segundero, ¿vale? Hay menos de un minuto, ahí la tienes. Adelante. Bien, vamos a ver. Creo que lo que es muy importante es tener en cuenta que toda esta deuda se ha producido por eso que llaman devaluación interna, y que no ha sido más que una devaluación salarial increciendo y brutal, que ha hecho que tanto las familias como las empresas se hayan metido en el sistema de la deuda y que evidentemente en este momento es algo como bastante grande para tomar medidas sobre ello. ¿Qué es lo primero que nosotros hemos pensado? Bueno, además de la creación de una banca pública que empiece a financiar de otra manera, porque esto también es producto en buena medida de la financiarización de la economía, nosotros hemos establecido una medida que es la creación de un banco bueno que rescate parte de las deudas que en este momento asolan a las familias y a las pequeñas empresas y autónomos más vulnerables. El coste para llegar a cubrir lo necesario lo hemos estimado en 1.300 millones de euros. Bueno, perfecto. Uy, me estaba metiendo en tu plano, perdóname. Le toca a Manuel. Ahí tienes el minutero, sí, adelante. Bueno, vamos a ver, la clave aquí para lograr bajar el endeudamiento de las familias, de las empresas y sobre todo también del Estado, que ha crecido en 300.000 millones en esta legislatura, no olvidemos, es lograr crecimiento, un crecimiento sostenible. Se ha mencionado aquí, ahora estamos creciendo en buena medida por los vientos de cola, pero que se van a acabar. El problema, a partir de ahí, entonces necesitamos, nosotros estamos por medidas para ayudar en la financiación a las pymes, medidas por un nuevo modelo de crecimiento en la industria, apoyar apoyar las pymes, perdón. En el tema del endeudamiento, nosotros planteamos segunda oportunidad para los autónomos, pero una segunda oportunidad de verdad, real.
ley de morosidad para acabar con el problema que tienen las pymes que están ahogadas. Y luego financiación. Las pymes necesitan financiación. Nosotros hemos planteado que el ICO se convierta en un banco público de inversión, abrir canales de financiación alternativos más allá de los sistemas bancarios. En definitiva, crecimiento para acabar con el endeudamiento. Ha acabado el tiempo, disculpadme que sea tan expeditivo. Te toca, Nacho, te vamos a poner tu segundero. Ahí lo tienes, 59 segundos enteros. Bien, nosotros desde luego pensamos que el volumen de endeudamiento que tiene nuestro país sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, en el medio plazo puede asfixiar el crecimiento nuevamente en el momento en el que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda pública en los mercados secundarios. Pero es que además es un problema fundamentalmente por justicia social y por cómo se está pagando esa deuda. Por eso planteamos dos cuestiones concretas con relación a la necesidad de reestructurar la deuda en nuestro país. En primer lugar, pensamos que la deuda vinculada al rescate de la Unión Europea y vinculada al memorando de entendimiento tiene que ser asumida mediante un impuesto de solidaridad por el sistema financiero. El sistema financiero, a razón de 5.000 euros al año, debe contribuir a pagar lo que la sociedad le ha adelantado. Y en segundo lugar, hay que reestructurar la deuda hipotecaria de los hogares que lastra la capacidad de consumo y la demanda interna y hacerlo especialmente reduciendo el valor facial de las hipotecas de aquellos hogares que tienen un salario inferior a los 1.500 euros mensuales, a 3 veces el IPREM. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya habéis expuesto todos vuestra posición y podéis intervenir cuando queráis. La pregunta que nos gustaría haceros desde aquí es si tenemos hoy, nos dijo la agencia tributaria hace bien poquito, que hoy en día tenemos el sueldo más bajo desde 2007. En términos de declarantes, decidnos, ¿la política de devaluación salarial es buena para conseguir ese crecimiento, para conseguir esa competitividad exterior? Y la dejo encima de la mesa para... Sol me coge la palabra, adelante. Directamente, es que creo que es evidente que el endeudamiento es la otra cara de la moneda de la bajada de salarios. Entonces, si no se cambia eso y no se crea empleo de calidad, que es lo que estaba diciendo, da igual que nos digan los datos macroeconómicos, porque en la vida de la gente va a tener que seguir recurriendo al endeudamiento o no pudiendo siquiera pagar el endeudamiento. Es un empobrecimiento generalizado de toda la sociedad. Es decir, es que cuando hablamos de crear empleo desde lo público no lo estamos diciendo porque sea un capricho, es porque lo que vemos que no se puede hacer es, antes citabas tú a Einstein, pues te diré yo del refranero español, o sea, seguir cavando para salir del hoyo y además cavar cada vez más profundo. O sea, si para crecer tenemos que precarizar cada vez más, evidentemente esto es un círculo que no se acaba nunca. Perfecto, podéis intervenir cuando queráis. El incremento de salarios lo propone, entre otros, lo proponéis vosotros, lo proponéis el PSOE o Podemos. Hay dos estrategias contrapuestas, la bajada de salarios o el incremento de salarios para generar o estimular la economía. ¿Sí, Nacho? Sí, yo creo que hay que ser muy claros en este sentido. La estrategia de devaluación interna, o mejor dicho, de recortes salariales que ha aplicado el Gobierno del Partido Popular por la vía de la aplicación de la reforma laboral se ha mostrado profundamente erróneo y totalmente contraproducente, además de muy injusto en términos sociales. Se supone que esto iba a permitir el desendeudamiento del país por la vía básicamente de generar un crecimiento estimulado por la competitividad externa. Y lo que observamos hoy ya es que en realidad la caída de los salarios no es lo que estimula el sector externo. El sector externo vuelve a contribuir de forma negativa al crecimiento porque fundamentalmente las importaciones pesan mucho en nuestra economía. Y por lo tanto, nosotros lo que planteamos es la necesidad de que esta devaluación de los salarios termine y dé paso a un crecimiento de los salarios que, junto con una política fiscal más expansiva, permita garantizar un crecimiento económico y un reparto de dicho crecimiento. Yo creo que no podemos hablar o no podremos estar satisfechos con el término de salida de la recesión, salida de la crisis, si el concepto del crecimiento no va acompañado, no va de la mano de algo que hoy debe ser inseparable, que es el reparto del crecimiento y el reparto de las ganancias del crecimiento. Y esto pasa por un crecimiento de los salarios, especialmente de los salarios más bajos, y esto pasa por poner la creación de riqueza al servicio de dicho reparto. Me la había pedido la palabra Teófilo, está después Manuel, Francisco... Da lo mismo. ¿Quién va? ¿Yo? Tú, sí. Adelante. Bueno, yo únicamente precisar. Naturalmente, se ha hablado varias veces de
las dificultades que para el mundo del trabajo ha tenido la reforma del mercado de trabajo impulsada por el Gobierno del Partido Popular, al que yo le aporto algo de responsabilidad en la generación de empleo. Por lo visto, las personas que me acompañan en la mesa no. Pero yo quiero decir que un factor muy, muy importante de esa reforma laboral ha sido precisamente el que una empresa que no puede seguir la pauta marcada por el convenio sectorial pueda descolgarse del convenio sectorial y fijar unas condiciones para sobrevivir con su plantilla. Si no, no le queda otro recurso. Si tiene que seguir el convenio del sector, no queda otro recurso que ajustar plantilla. De esta forma puede llegar el empresario con su plantilla a unos términos que permitan el mantener todos los precios, todos los puestos de trabajo. Segundo, nuestro criterio es que, aquí se ha afirmado que el recorte salarial del Gobierno es de todos conocidos, que los salarios no es cuestión del Gobierno. El Gobierno fijará la revisión del salario del personal de las administraciones públicas y luego establece un salario mínimo interprofesional que generalmente es propuesto a raíz de las conversaciones entre los agentes sociales y los agentes sociales, es decir, sindicatos y la patronal. La razón por la que nosotros creemos que es importante intentar ganar competitividad y ganar crecimiento exterior a través no de un salario más bajo, sino de talento, de capacidad, de perfil, de capacidad de distinguir nuestros bienes y servicios no en condiciones de precio exclusivamente, sino de calidad. Por eso es por lo que nosotros destinamos importantes cantidades de recursos en el presupuesto 2016 para la formación. Y por eso es por lo que hemos insistido tanto que la formación tiene que estar vinculada a las necesidades de los sectores productivos, porque en nuestra opinión este modelo puede facilitar que entre gente al mercado de trabajo, que aporte buenas dosis de competitividad y así conseguir no solamente buenos productos que se venden fuera, sino además también conseguir buena retribución a su trabajo. Muchas gracias, Teófilo. Manuel y Francisco. Nosotros, desde luego, creemos que la estrategia de competitividad del Partido Popular basada en la devaluación salarial ya no tiene más recorrido. Incluso si en su momento, ni siquiera vamos a entrar a debatir si en su momento era necesario en lo más duro de la crisis. Lo cierto es que no podemos seguir compitiendo a base de hacer las cosas más baratas. Hay que competir a base de hacer las cosas mejor. Y para nosotros ahí la clave está en la mejora de la productividad. Esa es nuestra apuesta. Y eso te abre todo un rango de opciones que hay que ver qué es lo que está manteniendo la productividad baja. Y nosotros, desde luego, hemos identificado una serie de cuestiones que son las prioridades que llevamos de política económica para mejorar la productividad. No digas que nuestro modelo de competitividad hay salarios bajos, porque no lo hemos dicho. Lo primero es extender la digitalización, una apuesta clara de llevar las tecnologías de la información a las pymes, a las administraciones públicas y a las familias, que sea la base para un salto tecnológico modernizador. Lo segundo, apostar por la I+D+I, que ha habido recortes de 2.000 millones de euros. Nosotros, desde luego, vamos a hemos hecho una apuesta por acercarnos al 2% de I+D+I, que es lo que plantea la Unión Europea. Segundo, la financiación, lo he mencionado antes. Necesitamos que las pymes y las empresas en general tengan acceso a la financiación, allí donde el sistema bancario no está llegando. Por eso queremos reforzar el ICO y el capital riesgo público, con el uso de avales, con el uso de garantías, para que el Estado, queremos un Estado activo, que tome riesgos donde el sistema, donde no llegue el sistema financiero. Y dos últimas cosas. El tema de las pymes. Manuel. Las pymes necesitan crecer. Tenemos un problema de tamaño empresarial que hace que nuestras pymes sean poco productivas, con poca tendencia a la internacionalización y a la innovación. Por lo tanto, tenemos que hacer medidas, eliminar todos los desincentivos y medidas regulatorias que mantienen a las pymes con tamaños reducidos. Y por último, nosotros planteamos un cambio en el modelo productivo hacia la mejora en la sostenibilidad, una gran transición energética y una apuesta por la economía verde, que va a generar muchísimo empleo en redes sostenibles, en eficiencia energética, en rehabilitación sostenible, por ejemplo. Y ahí nosotros nos alegramos 5 nuevos impuestos medioambientales para favorecer la competitividad y el crecimiento económico. Efectivamente, eso es totalmente coherente con un modelo sostenible, donde lo que vamos a ir es penalizando a aquellos que emiten, que contaminan, que hacen mal uso de los recursos naturales. Ese es el tipo de fiscalidad. Hay que penalizar las actividades que tienen externalidades negativas y no a los trabajadores y a los asalariados, que son los que ahora están soportando la carga fiscal, el grueso de la carga fiscal del Estado. Francisco.
Bueno, nosotros creemos que efectivamente hay que ser competitivos, pero que hay que hacerlo a base de tener mayor productividad, de tener gente más preparada. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos que hay que cambiar las políticas activas de empleo, que las empresas deben invertir más en formación de sus trabajadores, para lo cual deben tener plantillas más estables. También creemos que hay un problema, en esto estoy de acuerdo con Manuel, de tamaño empresarial, y que hay que eliminar barreras para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas españolas son hasta más productivas que las alemanas y, sin embargo, las pymes no son suficientemente productivas, entonces deben ir creciendo para tener más economías de escala. Tenemos que acabar, y esto es importante, con mejores autoridades de competencia, con el capitalismo de amiguetes. Esto luego se refleja en temas como los que se ha hablado aquí, con los que coincido con muchos de los intervinientes, de temas como, por ejemplo, la morosidad, o que las grandes empresas asfixien con sus condiciones de pago a las pequeñas y medianas empresas, impidiéndolas crecer. Esa en esencia tiene que ser el modelo de crecimiento que planteamos, que no solamente permita reducir la deuda, sino que permita, en una economía competitiva, que los salarios vayan creciendo. Perfecto. Sol. Sí, dos apuntes muy rápidos. Por un lado, que cuidado, que para combatir esa precariedad que está haciendo esto resistente, me gustaría, porque lo he oído nombrar un par de veces y hoy no me he metido con él, y si no me meto con él no me voy a gusto, que es el complemento salarial, que no es una renta, que llevan Podemos y Ciudadanos, porque considero que no hay atajos para combatir la precariedad y los bajos salarios, cuando esos atajos lo que hacen es convertir en estructural estos bajos salarios. Y siempre se habla de dónde se ha aplicado, y dónde se ha aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos, es lo que ha conseguido que la tercera partida más grande del Estado federal sea precisamente para este complemento salarial. Entonces, decir que ese no es el camino de ninguna de las maneras. Y luego compartir, que creo que siempre lo compartimos más o menos todos, pero claro, acabando en unas conclusiones completamente diferentes, la necesidad de ir hacia un cambio de modelo productivo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, desde nuestra perspectiva, ese cambio de modelo productivo se queda en un brindis al sol si no se tienen las herramientas, que son, por un lado, la banca pública para financiarlo, y por otro, presencia del Estado en los sectores estratégicos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues hemos llegado poquito a poco, es un debate intenso porque hay muchas cosas. Nacho me está pidiendo, evidentemente, por alusiones, 20 segundos, porque tenemos que pasar al siguiente bloque, Nacho, que es fiscalidad y negociación de la Unión Europea. 20 segundos. 20 segundos por alusiones. Yo entiendo que Izquierda Unida tenga que chocar de alguna forma contra Podemos, pero me parece que hay que ser más riguroso en el análisis. Hoy, precisamente en esta casa, en Público, yo publico un artículo explicando las profundas diferencias entre la propuesta de Ciudadanos y la que planteamos nosotros. Básicamente, básicamente son dos modelos muy distintos. El modelo de renta garantizada y complemento que plantea el País Vasco y que plantea Estados Unidos, una fuerte subida del salario mínimo evitaría cualquier elemento negativo asociado al caso norteamericano y al caso anglosajón, que es un caso en donde hay un cierto incentivo y una cierta financiación al empleo precario, al empleo de Walmart. Cuando no se paga por debajo. Queda claro, 20 segundos, Ciudadanos, igualmente, os han hecho una resolución, pero 20 segundos porque pasamos al siguiente bloque. Muy rápido. El complemento salarial garantizado es una medida de choque que no queremos que tenga carácter permanente, sino que ayude a aquellos empleados los que peor lo están pasando y que ahora mismo tienen un empleo precario, fomentando que se intenten integrar en el mercado de trabajo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues pasamos, como decíamos, está muy bien, se está generando la polémica. Es verdad que los espacios televisivos al final obligan a sintetizar muchísimo para poder trasladar a los telespectadores todos los bloques, pero el siguiente es muy importante. El siguiente bloque es fiscalidad y es negociación con la Unión Europea. La pregunta que queremos realizar desde aquí es muy sencilla. Ante las exigencias de ajuste fiscal que llegan desde Bruselas, ¿cómo llevaréis a cabo todas las propuestas económicas que habéis estado exponiendo? Ciudadanos, Francisco, vamos a empezar con vosotros, pero habéis propuesto, tenéis diferentes medidas, las has ido exponiendo con diferentes cuantificaciones. ¿Cómo podéis llegar a hacer eso con las exigencias de Bruselas? Vamos a ponerte el segundero, ahí lo tienes, enseguida.
Bueno, a ver, un problema efectivamente son las exigencias de Bruselas, pero el otro problema es que los presupuestos, pues ya la propia Unión, como advertíamos nosotros, la propia Unión Europea ha dicho que están mal hechos y esto va a suponer que haya que hacer un ajuste adicional de 8.000 millones de euros. ¿Nosotros cómo vamos a cuadrar las cuentas? Bueno, exigiéndole más impuestos a las grandes empresas a través de una reforma en profundidad del impuesto de sociedades que elimine agujeros. En segundo lugar, eliminando las diputaciones, eliminando burocracia, solapamientos y yendo a una fusión de servicios municipales que nos va a permitir también un ahorro importante de alrededor de 5.000 millones de euros. Por otra parte, tenemos importantes medidas de lucha contra el fraude que no son necesarias para cuadrar nuestras cuentas, como son el incremento sustancial de medios en la agencia tributaria. Pensemos que por cada euro invertido se obtienen 8 de retorno directo y además, y con todo es posible que en el primer año no llegásemos a este equilibrio y vamos a proponer una renegociación con la Unión Europea dentro de Perdona, Francisco, te tengo que cortar para que tengamos todas las mismas oportunidades. Sí. Yo no tengo segundero, pero me ajusto al tiempo. Sí. Sol, te toca, vamos a ponerte el segundero enseguida, ahí lo tienes, adelante. Bueno, yo creo que lo primero que habría que poner encima de la mesa es la necesidad de romper la irracionalidad de ciertas exigencias de la Comisión Europea. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente, para una vez voy a estar de acuerdo con que es necesario sentarse a negociar con la Comisión Europea. Hay una confrontación y una negociación porque además ni siquiera sus cálculos fiscales han sido a lo largo del tiempo modélicos y los han subestimado. Entonces, creo que por ahí eso sería una de las cosas importantes que hacer. Nosotros tenemos calculadas todas las políticas que te he estado diciendo y, como te decía, bueno, el saldo que nos quedan son 4.425 millones de euros. Pero lo que no se puede es seguir las indicaciones sin oponer ninguna resistencia y sin buscar aliados, porque evidentemente somos europeístas y somos internacionalistas. En ese sentido, habría otras muchas cosas a las que oponerse de la Comisión Europea, como los tratados internacionales que se quieren firmar. Tiempo. Muy bien, Manuel, te toca. Sí, vamos a poner el segundero enseguida, ahí lo tienes. Nosotros partimos de la base de que España necesita más ingresos. No tenemos un problema de gastos, estamos 4 puntos por debajo del nivel de gastos de la Unión Europea. El problema que tenemos es de ingresos públicos, que estamos 8,5 puntos por debajo de la media europea. Por lo tanto, necesitamos elevar los ingresos. Al mismo tiempo, nosotros sí estamos comprometidos con la reducción del déficit y la deuda. Es fundamental hacerlo. La deuda se ha disparado al 100%, 300.000 millones en esta legislatura. Por tanto, hay que reducirla y estamos comprometidos con cumplir los acuerdos europeos. Para ello, entonces, planteamos una senda equilibrada de reducción del déficit, equilibrada entre ingresos y gastos, no como plantea el Partido Popular, cargando todo sobre el gasto público, que es el que sustenta el estado del bienestar. Y ahí nosotros no vamos a subir los impuestos ni un euro a la clase media trabajadora, pero sí que vamos a plantear un paquete de medidas de lucha contra el fraude, de pedir un tipo mínimo a las grandes empresas, a las grandes fortunas también les vamos a pedir que contribuyan un poquito más y un paquete de fiscalidad medioambiental para acercarnos a los estándares europeos. De esta forma cerraremos en el 1% al final de la legislatura. Pues, perdona, Manuel, te toca, Nacho, vamos a ponerte el segundero, ahí lo tienes, adelante. Bien, desde luego la economía española en este momento tiene un tremendo desafío, que es el desafío de elegir entre distintas prioridades de política económica. Frente a la prioridad de reducir el déficit al drástico ritmo que plantea Bruselas, nosotros pensamos que lo prioritario es reducir el desempleo, utilizar los ingresos que empieza a tener ya la hacienda pública como consecuencia del crecimiento inminente para no tanto reducir drásticamente el déficit, sino reducir el desempleo y ponerlos al servicio de un cambio en el tejido productivo del país. Esto quiere decir que el cumplimiento del Pacto de Estabilidad debe posponerse hasta el final de la legislatura. Hay además argumentos de sobra, incluso en el propio Pacto de Estabilidad, que justifican que la educación, la sanidad o la inversión en infraestructuras deba posponerse. Igualmente nosotros planteamos la necesidad de una reforma tributaria que nos acerque con Europa al menos en 3,5 o 4 puntos del PIB, garantizando la suficiencia, pero sobre todo garantizando la progresividad de nuestro sistema fiscal. Bueno, esta vez lo habéis clavado. Teófilo, vamos a ponerte también el segundero y todo tuyo el tiempo para que... Ahí lo tienes. En efecto, como habéis visto a lo largo del debate, yo he referido
a dotaciones presupuestarias incorporadas en la Ley de Presupuestos de 2016, que por lo tanto están en los términos que están. No tengo que inventarme financiación extraordinaria, ni tampoco tengo que ir a crear un grupo empresarial público, ni un banco público, ni nada que se le parezca, y muchísimo menos crear 5 impuestos medioambientales, ni un impuesto para la seguridad social, ni un impuesto para grandes fortunas, ni una para grandes sociedades, como quiere o propone crear el Partido Socialista, que además, en palabras de Pedro Sánchez ayer, también se apuntaba a la renegociación del déficit con la Unión Europea. Luego parece que todos aquellos partidos que compiten por ganar el gobierno al Partido Popular, todos para justificar la especie de carta a los Reyes Magos de un montón de promesas, se refugian en la renegociación del déficit. Y nosotros creemos que lo que tenemos que hacer, y por favor, Manolo, la segunda vez que te lo digo, no pongas en mi boca cosas que no he dicho. Nosotros creemos que no hay que cargar en gastos, hay que cargar en crecimiento. Y el crecimiento es la palabra clave, no el gasto público. Seguimos. Tenemos minutos para las réplicas. Ahora mismo se abren los turnos, están todas las manos levantadas. Vamos así si queréis. Adelante. Sol, Manuel, Nacho, Francisco. Vale, dos pero, cosas... una cosa, perdonad que os interrumpe. Brevemente, para que podamos decir... ya no lo sabemos. Todos. Dos cosas que a mí me gustaría apuntar. Cuando hablamos de la Unión Europea, parece que hablamos de una zarza ardiente. Una cosa es que tengamos firmados pactos que nos obliguen como país, y otra cosa es una pérdida de soberanía y el no tener criterio. Quiero decir, estamos hablando de cumplir unos pactos fiscales que yo, que recuerde, no hace demasiado, creo que fue en 2013, dentro de lo que se nos imponía desde la Troika para todos y de la ultraortodoxia neoliberal que nos plantean, ellos mismos, o sea, el propio FMI ha reconocido que se equivocó con los multiplicadores fiscales, que se ha estado equivocando en época de crisis. El informe de Olivier Blanchard, o sea, confundió, se estuvieron confundiendo y aplicando una medicina que realmente ha empeorado la crisis en muchos países. Y bueno, veamos Grecia, es decir, que de verdad que debería ser denunciable y como crimen de lesa humanidad. Es decir, ¿cómo no vamos a sentarnos a negociar con gente que ya ha reconocido que se ha equivocado durante muchos años? Y digo esto sobre el déficit, como puedo decir sobre la deuda. El informe se ha estado utilizando, solo había uno, por cierto, durante muchísimo tiempo, que decía que no se podía crecer con una deuda pasando de X porcentaje, y que luego se ha determinado que estaba mal hecho ese informe, y lo han reconocido ellos mismos. ¿Cómo no nos vamos? ¿Cuál es la soberanía que queremos para nuestro país? Perfecto. Manuel. Sí, mira, nosotros calculamos que este año, ya lo ha dicho la Comisión Europea, el agujero fiscal que va a dejar el Partido Popular, aparte de 300.000 millones más de deuda pública, es un agujero fiscal de 10.000 millones. Y, por tanto, nosotros rechazamos de plano, por irresponsable y electoralista, y se lo está criticando la Unión Europea, las rebajas fiscales que va anunciando de forma frívola y como pequeños regalitos a distintos colectivos el señor Mariano Rajoy. Ya conocemos lo que significan las rebajas fiscales del Partido Popular. Grandes regalos para las rentas altas, migajas para los de abajo, agujeros en las cuentas públicas, y luego vendrán los recortes. Eso es lo que está avisando la Comisión Europea. Por tanto, nosotros rechazamos eso. Un tema que nos preocupa aún más, mira, Teófilo, tú has dicho que no pongan en tu boca palabras que no has dicho. Es que no es que lo digas tú, es que lo dicen los planes que manda el Partido Popular y el Gobierno, a Bruselas. Lo que dice el plan de estabilidad que ha mandado el Gobierno a Bruselas es que la reducción del déficit al 0,5% en 2018 se va a hacer única y exclusivamente sobre el gasto público, dejando el gasto público en el 38,5% del PIB. Esto es el gasto público más pequeño de toda la Unión Europea, excepto Rumanía, Letonia, Lituania y Estonia, que son los países que tienen más desigualdad. Nosotros lo que decimos es queremos acercarnos al estado del bienestar que tienen los países de la Unión Europea, hacerlo de una forma razonable. Por cierto, Ciudadanos está en lo mismo, no está en elevar el estado del bienestar y acercarnos a los estándares europeos, sino a reducir el gasto público a base de bajadas de impuestos. Nosotros ¿qué decimos? Vamos a equilibrarlo de una forma, el déficit, pero de una forma equilibrada, elevando los ingresos, pidiendo unos esfuerzos mayores a las grandes fortunas, a las grandes empresas. Fiscalidad medioambiental como tienen los países europeos del norte, como acaba de aprobar, por cierto, el Gobierno de Canadá, claro que sí, y una lucha sin cuartel contra el fraude y la economía sumergida, a diferencia de las amnistías fiscales vergonzosas, que es lo que ha aprobado el Partido Popular en esta legislatura. Muy bien, Nacho. Y luego Francisco. Yo creo que hay que constatar
Hay que constatar, decía, en la situación actual un trilema imposible, un trilema que no puede tener lugar y que desde nuestro punto de vista la derecha española, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, lo plantean y que me parece que no es viable, que es la posibilidad de compatibilizar una fuerte reducción del déficit público en la línea en la que exige Bruselas con esas rebajas fiscales que se plantean, que en el caso del Gobierno se han hecho ya, y además de forma regresiva, y al mismo tiempo garantizar el estado del bienestar. Es que me parece que ese trilema no es viable, no es posible. Y por lo tanto, y yo creo que Manuel tiene toda la razón cuando plantea precisamente que lo que se constata en la propuesta, en el programa de estabilidad que el Gobierno remite a Bruselas, es precisamente que la propuesta del Partido Popular es apostar por esa drástica, por dos de estos tres objetivos del trilema: por reducir drásticamente el déficit, por seguir o continuar con la política de rebajas fiscales. No sabemos si seguirán siendo regresivas, seguramente sí, pero en todo caso con una reducción del gasto público sobre el PIB de 5 puntos. Y esta propuesta, yo creo que nos aleja de Europa. Recordemos que en este momento el gasto social europeo y el gasto público en general está 5 puntos por debajo de la media europea, y con esto estaría todavía más lejos. Bien, esto remite en definitiva al modelo de sociedad que queremos. Nosotros pensamos que no se trata de estatalizar en absoluto la economía, se trata de garantizar que haya un Estado fuerte que garantice los derechos, que garantice la calidad de vida en nuestro país, pero que garantice también el dinamismo del sector privado y que garantice un tejido productivo sólido. Y termino. Una recomendación, bueno, un debate, me parece que más que una recomendación con Ciudadanos. Yo creo que hay sitios de donde se puede ahorrar y donde podéis ahorrar seguramente mejor que esos 5.000 millones de euros de las diputaciones, que sorprende un poco las cuentas, que, por ejemplo, tiene que ver con esa propuesta de un incremento del 1% del gasto militar. Son 10.000 millones de euros lo que planteáis en ese terreno, está en vuestro programa. Y por lo tanto yo creo que tratar de hacer compatible un trilema que es incompatible y al mismo tiempo subir en 1%, 10.000 millones de euros el gasto militar es complejo, ¿no? Perfecto, Francisco. Bueno, pues vamos a ver, por alusiones aquí de prácticamente todo el mundo. Nosotros creemos que el gasto público tiene que ser eficiente y que el dinero público se tiene que destinar a lo que tiene que destinarse, que es, por ejemplo, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, y que tenemos un exceso de burocracia. Y el tema de las diputaciones no es tan original, lo llevaba en el año 2011 el programa del Partido Socialista. Yo se lo he oído a Rubalcaba. Bueno, no claro, iba en el programa electoral. Es así. Bien, si no, bien. Míralo, es público, lo puedes mirar. En la yo he oído bueno, entonces lo que dicen vuestros candidatos a presidente del gobierno no vale nada. Manolo, vamos a ser serios. Es decir, no podéis cambiar de propuestas. propuestas. No está en el programa electoral del Partido Socialista del año 2011. Era lo que valía la palabra de los candidatos del Partido Socialista, que está visto que es muy poco. Bueno, rectifico, no vale nada. Entonces, evidentemente no debía ser entonces una buena idea, pero nosotros sí creemos que es una buena idea acabar con el caciquismo, con la corrupción y con que los puestos se hereden de presidente de la Diputación, como ocurre en Corea del Norte, se hereden de padres a hijos. Y ahí pensamos que nos podemos ahorrar un importante dinero. Eso en primer término. En segundo lugar, nosotros sí que creemos que se puede rebajar impuestos a los que están pagando ya demasiado, menos de lo que nos gustaría, porque nos encontramos con un agujero heredado del presupuesto del Partido Popular, y no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión Europea. Y se pueden hacer cosas también en el tema de la lucha contra el fraude. Y luego, y nosotros ahí llevamos medidas muy concretas que sorprende que otros partidos ahora digan que las van a llevar, pero que anteriormente no solamente es que unos hicieron amnistías fiscales, otros dieron tratos de favor a las cuentas suizas. Entonces, bueno, nosotros lo que podemos aportar es que no tenemos mochilas y por eso podemos cambiar las cosas de forma sustancial. Perfecto. Muy bien, Teófilo, te toca. Muy rápidamente. Sí, por favor. Muy rápidamente. Manolo, agujero, no hablemos de agujero que se vaya a heredar del presupuesto o de la gestión del Partido Popular, porque para agujeros el que heredamos nosotros en el 2011, que eran 30.000 millones de euros. Eso es una desviación del 3% en el déficit respecto al Producto Interior Bruto. Eso sí que fue un agujero. Luego, por lo tanto, yo casi prefiero... No entres. Yo no voy a entrar en el debate en los términos de Pedro Sánchez ayer. O sea, déjame, yo te he respetado, ahora respétame tú. El clinch en el boxeo no es bueno. Eso es lo primero. Segundo, la reducción del gasto público. La reducción del gasto público, hay dos tipos de gasto.
en el gasto público. Dos naturalezas. Uno, gasto social, que es el que nosotros hemos preservado defendiendo la soberanía de España por cierto sol, incluso tomando medidas que eran contrarias a nuestra filosofía política, que eran contrarias a nuestros intereses electorales, pero por preservar la soberanía y que no nos impusieran condiciones de restricción de gasto social desde fuera de nuestras fronteras, como ha ocurrido con los países intervenidos. Y luego hay otra reducción de gasto público que ya se está produciendo con la reducción de las administraciones públicas, Administración General del Estado, corporaciones locales y comunidades autónomas, que ya lo que se ha reducido significa para el contribuyente un ahorro de 3.000 millones de euros. El ahorro que nosotros decimos que puede materializarse es gestionando mejor y gestionando con menos estructura, llevando a una simplificación mayor en beneficio de servicios más productivos para el contribuyente con mejor coste sin perder calidad. Eres escéptica, como yo soy escéptico, respecto a tu interés por resucitar el INI, que está resucitando el Instituto Nacional de Empresa, que es un modelo económico obsoleto y trasnochado. En absoluto, en absoluto. Bueno, sabes que no, es mi modelo. Yo no voy a tengo hacer que anunciar a los tertulianos que hemos llegado al final del programa, que efectivamente se nos han quedado muchas cosas en el tintero, que efectivamente el debate pues ha sido muy intenso y ha podido, entre otras cosas, permitir a los espectadores contraponer las diferentes opciones que se presentan en este 20 de diciembre. En cualquier caso, yo quería agradecer a todos los integrantes de esta mesa, tanto por el debate, el tono, como por la calidad de las exposiciones. Decíamos, han venido prácticamente todos con las cuentas hechas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotros hasta la próxima temporada. Aquí terminamos la temporada de ECO con este gran debate, esperando ese 20D del cual saldrá el gobierno que gobernará España, pero no solo, saldrá también un nuevo modelo o otro modelo de gestión económica que nos permita pues salir de la crisis y, sobre todo, el modo en el que salimos de esa crisis. En cualquier caso, nosotros desde aquí simplemente les queríamos agradecer a todos los telespectadores y telespectadoras que nos han seguido durante esta temporada y queríamos convocarles para la nueva a partir de enero. Nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima.